Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Monroy Velázquez. Estudio en la Universidad Politécnica de Atlacomulco y a través de este video les compartiré un poco acerca de tres temas muy importantes, que son las vías descendentes de la médula espinal, el arco reflejo y la unión neuromuscular. Bueno, pues vamos a comenzar con el reflejo miotático muscular. Primero que nada, este reflejo está muy asociado con los músculos, ya que se da al haber un estiramiento muscular. Este se da siempre y cuando exista un estiramiento brusco de un músculo, lo cual va a activar los usos musculares y causa una contracción refleja. Se dan dos tipos de fibras musculares, que son las fibras musculares esqueléticas y los músculos sinérgicos. Esto se da a través de un circuito, o podemos decirlo como un proceso, una serie de pasos, que primero aparece una fibra nerviosa, se origina el uso muscular, una rama se encamina, una rama de lo que es esta parte, que va a ser el asta anterior de la sustancia gris, y luego hace sinapsis, aquí, o sea, entrega como la información, y luego se da con una neurona, aquí se van a encontrar las neuronas motoras, y se hace una vía motosimpática que permite el regreso al músculo de la señal refleja en el menor lapso de tiempo. Y, o sea, lo que quiere decir que se da el movimiento, pero en el menor lapso de tiempo a través de una neurona sensitiva en el asta anterior y después en una motora en el asta posterior. Bueno, entonces, esta va a tener dos funciones muy importantes, lo cual es la dinámica, estática y dinámica. Vamos a explicar la dinámica. Se origina por un estiramiento o distensión rápida, se da en lo que es la médula espinal y se da una enérgica contracción refleja. La estática produce un grado de contracción muscular que puede mantenerse constante. Y disculpa. Después vamos a tener otro que también es muy importante, que es el reflejo tendinoso de Golgi. Pues para esto, primero que nada, vamos a explicar un poco acerca de lo que es el órgano tendinoso de Golgi. Sirve para controlar la tensión muscular. Esto es muy importante. Órgano tendinoso de Golgi, controlar la tensión muscular. Es un receptor sensitivo encapsulado y pasa a las fibras y a los tendones musculares. Este va a estar aquí y va a estar conectado con de 10 a 15 fibras musculares que lo estiran para tensarse, contraerse o el estiramiento del músculo. Después vamos a dar una pequeña explicación de la diferencia entre lo que es el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. El uso muscular lo que va a hacer va a detectar cambios en la longitud del músculo cuando se estira, y el órgano de Golgi va a identificar lo que es la tensión muscular. Y esto lo que hace se da cuando el músculo se está estirando mucho, un tendón se está estirando mucho, y lo que va a evitar pues es un desgarre muscular o un arrancamiento de tendón, o sea, evita lesiones. ¿Cómo se va a dar? Pues se da cuando se estira el músculo, se está estirando mucho, entonces va a aumentar la tensión. Esto se va a transmitir a lo que es la médula espinal y se da el efecto reflejo muscular, así como, espérate, ¿no? Me estás estirando mucho, espérame.
se da una retroalimentación negativa. Con esto quiere decir que ya no permite que se siga como realizando este movimiento, y una tensión excitativa. Entonces, vamos a continuar con el que considero yo es uno de los más fáciles, que es el efecto reflexor, bueno, o también considerado pues como con otro nombre, porque está muy relacionado con lo que es el dolor. Entonces también es conocido como reflejo nociceptivo, porque recordemos que los nociceptores son los encargados pues del dolor. Y es como muy fácil de explicar, es algo muy rápido. Bueno, primero que nada, se da por la estimulación. Esto se puede dar porque los receptores reciben información acerca de dolor, que es el más importante, calor, pinchazón. Es muy fácil de explicar, es cuando estás calentando algo, pones la mano sobre algo caliente, entonces de inmediato lo quitas. ¿Por qué? Porque pues te estás quemando, se percibe, y es pues hasta cierto punto una acción involuntaria, es algo muy rápido. La porción se aleja del estímulo, y es como el reflejo de retirada, perdón. Es la inhibición recíproca. Con esto quiere decir que produce una contracción y una relajación, y son casi simultáneas, pero son de músculos opuestos, ya que contienen músculos extensores y músculos flexores. Y aquí es importante mencionar algo que decía Sherrington. Sherrington decía que al contraerse un músculo como resultado de una acción nerviosa, sus músculos antagonistas reciben una señal simultánea. Y ahora vamos a continuar un poquito con el segundo tema, que es el arco reflejo. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se activa como respuesta a un estímulo externo. Con estímulo externo nos vamos a referir a lo que se encuentra en nuestro alrededor, que puede causar alguna alteración o algún cambio. Los movimientos reflejos son automáticos e involuntarios. Uno de los más conocidos, o uno de los mejores ejemplos sobre es cuando el doctor sienta a una persona y le da como cierta estimulación en la parte de la rodilla, y el músculo lo que hace es esto. Así como que se contrae, pero la persona no lo siente y no es como una acción voluntaria. Entonces, el impulso nervioso llega a la médula espinal, pero no llega al cerebro, para que de esta forma sea una respuesta motora más rápida y efectiva. Y existen dos tipos: las simples, que se da solo con la neurona sensitiva que recibe la información sensitiva, y la otra neurona motora. Se da, digamos, de esta forma, llega la información sensitiva, ya no sube al cerebro, sino continúa con la motora. Y los compuestos, porque tienen otros órganos implicados, como son las interneuronas. Entonces, estas estructuras tienen componentes, y que para mantener de manera íntegra y coordinada, digamos que no pueden hacer como una célula hacer todo el trabajito, entonces necesita como varias personas pues que le ayuden. Y van a ser lo que son los receptores, las neuronas sensitivas o aferentes. Con aferente nos referimos a que llevan información del medio externo, del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, eferentes del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, y los órganos efectores. Bueno, entonces vamos a ver con qué nos referimos a los receptores. Los receptores sensoriales, ubicados en las distintas terminaciones nerviosas y distribuidos por todo el cuerpo, se encargan de transmitir la información que reciben del medio exterior. Estos receptores se constituyen de neuronas especializadas que se encargan de transmitir los impulsos de movilidad, como son los órganos de los sentidos.
el mejor ejemplo es la visual, la olfativa, la auditiva, gustativa o táctil. Con táctil vamos a tener presión, dolor, temperatura, como los receptores, pues son los de Ruffini, Pacini, terminaciones nerviosas libres y todos esos, que nos ayudan a obtener información del medio externo al medio interno, más que nada para protección. ¿Ok? Entonces, después tenemos a las neuronas aferentes que les mencionaba. Con esto nos referimos a que va del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, que dice que una vez captada la información del medio exterior, las neuronas sensitivas o aferentes se encargan de recogerlas y transmitirla hasta los centros nerviosos, que es la sustancia gris de la médula espinal, el lugar donde se van a procesar la información para poder elaborar una respuesta que mejor se adapte a las demandas ambientales. ¿A qué es lo que tenemos que hacer con eso? Después, las motoras o eferentes, que les mencionaba, vienen del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico y nos da acciones que tenemos que hacer, pues en este caso para muchas cosas, pero por ser rápidas, pues para protección, ¿no? Conducen los impulsos nerviosos a las órdenes que se han elaborado de la médula espinal y los centros nerviosos integradores hacia los órganos efectores que van a producir una respuesta motora, un movimiento. Los centros nerviosos integrados cumplen la función de conectar las neuronas sensitivas con las motoneuronas, permitiendo así la transmisión de información a otra parte y consecuente una respuesta automática. Las neuronas que se encargan de esta elaboración de interconexiones son denominadas interneuronas, porque conectan a los dos tipos de neuronas. Y después tenemos los órganos efectores, que son como un poquito de complementación, y los órganos efectores constituyen el último componente del arco reflejo. Son las estructuras encargadas de ejecutar las respuestas automáticas e involuntarias, por decir, de los centros nerviosos a la médula espinal. Existen distintos tipos, pueden ser glándulas exocrinas. Con exocrinas nos referimos a que liberan, como son las glándulas de la saliva, del sudor. Estas liberan la saliva, liberan el sudor para regular la temperatura del cuerpo. Y musculares, como son los músculos esqueléticos y el cardíaco. El cardíaco, recordemos que es una acción involuntaria y nos da la vida. Bueno, tenemos diferentes funciones, pero vamos a mencionar un poquito de las más importantes, que tiene como objetivo prevenirnos o responder de forma rápida y efectiva ante situaciones potenciales peligrosas. Es lo que les decía, es protección. Nos alertan cuando estamos en riesgo de exposición a un elemento tóxico a través de los receptores como el olfato, o cuando estamos a punto de quemarnos a través de los termorreceptores. Este va a tener como una clasificación y vamos aquí colocamos 4 de los más importantes, que son los innatos o cognitivos. Con esto nos referimos a que son incondicionales o absolutos. Son mecanismos innatos. Con innato nos referimos a que lo tenemos desde siempre. Nacemos con eso. Para protecciones dañinas y los reflejos condicionados. Con esto nos referimos a que es lo contrario al otro. Estos no son, pues, estos se adquieren con el tiempo a través del aprendizaje. Por decir, cuando nos enfermamos de gripa, pues nuestro cuerpo ya la conoce, se adapta, la recibe mejor. Es solo como un ejemplo para, pues, para que se entienda un poco. El reflejo miotático o estiramiento que se produce cuando estiramos un músculo y este provoca una acción de contracción opuesta al estiramiento. Y los reflejos de automatismo medular. Este tipo de reflejo se produce cuando existe un traumatismo y se lesiona la médula espinal. Esta se desconecta del cerebro y el segmento inferior produce una respuesta de arco reflejo. Recordemos que la inervación es muy, muy importante y esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Síganme. Bueno, la unión neuromuscular. Como su nombre lo dice, es la unión entre una neurona
y una fibra muscular o un músculo. Es la acción entre la acción de una neurona, de un nervio motor y un efector, en el caso de la fibra muscular. En este intervienen varias cosas. La neurona presináptica. La neurona presináptica es la que va a brindar la información motora. El espacio sináptico, el espacio que se encuentra entre las dos neuronas, presináptica y postsináptica. Bueno, en este caso va a ser más las fibras musculares. Una o más de las fibras musculares, el botón presináptico o botón terminal y la hendidura sináptica. Esta unión funcional es posible debido a que el músculo es un tejido eléctricamente excitable, o sea que pues produce los movimientos. El neurotransmisor más frecuente o más utilizado en este va a ser el acetilcolina, que tiene sus receptores en la membrana postsináptica, recordemos, tiene sus receptores en la membrana postsináptica. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la sinapsis neuromuscular. Es la conopción o sinapsis. Con sinapsis nos referimos a conexión o comunicación entre la fibra y la neurona. Entre la motoneurona y somática y una fibra muscular donde se produce una transformación de un impulso químico en un impulso eléctrico para poder realizar la contracción de las fibras. Esta necesita un neurón neuromuscular y unas motoneuronas. La motoneurona es la neurona que conduce los impulsos de la contracción de las fibras musculares desde el cerebro y la médula espinal hacia el músculo. Bueno, pues cuando queremos hacer un movimiento voluntario, primero lo pensamos y lo hacemos, pero ya estamos acostumbrados a hacerlo como tan rápido porque las neuronas llevan la información de una manera muy, muy rápida, pero para poder mover la mano, para intentar exponer mejor, necesito pues que venga de aquí, del sistema nervioso. Y es un poco diferente el arco reflejo porque el arco reflejo no viene exactamente del cerebro, como que no se piensa más. Y esta tiene como una serie de pasos. Recordemos que en el músculo es muy, muy importante la inervación, que es la conexión con el sistema nervioso. Cuando esto pasa, es como que se desconecta, pierde esa conexión que tiene. Sucede cuando las personas pues pierden la movilidad de los miembros inferiores y es porque se dañan las partes de las neuronas. Recordemos que la neurona es una de las células que casi no se pueden regenerar. Y por último vamos a tener los pasos acerca de cómo va a llevar esta acción de la unión neuronal y el músculo. Bueno, primero se va a necesitar lo que es acoplamiento o contracción. Y uno, va a llegar un potencial de acción a la terminal del axón, va a llegar aquí. Después, los cambios en la polaridad de la membrana, en la parte de aquí, van a hacer que estos canales de calcio, operados por voltaje, abran. Y entonces va a entrar calcio en la terminal del axón, esta es la terminal del axón. Y después, las vesículas presinápticas que contienen la acetilcolina, se fusionen con la membrana y liberan su contenido, que es la información que tiene como para que se mueva el músculo. Y la acetil se va a unir a los receptores nicotínicos del sarcolema. El sarcolema es un componente importante del músculo. Va a entrar sodio, va a salir potasio, creando un potencial de acción en la placa motora. Y después es un potencial gradado, su magnitud depende de la cantidad de acetilcolina liberada. Por decir, si queremos hacer como un movimiento lento, va a ser como una liberación más tranquila, y si queremos hacer un movimiento así como muy brusco o así, pues se va a necesitar un poquito más de acetilcolina liberada. Abre los canales de sodio y potasio operados por voltajes situados en las regiones adyacentes del sarcolema, el potencial de acción de la fibra se propaga a través de los túbulos T al interior de la fibra muscular. Las señales de la motoneurona cesan y
la liberación de acetilcolina. Después de realizar el movimiento, va a ser como una acción de excitación y después relajación. Para que la fibra pueda quedar en paz, recordemos que las fibras musculares realizan un movimiento algo así. Se contraen para realizar la contracción y después se van a relajar y estar listas y preparadas para cuando queramos volver a realizar la contracción muscular. Son temas un poco complicados, espero me hayan entendido y muchas gracias por su atención.